Gracias. Ahí mismo, y no le envié el pasaje a nuestro equipo, no sé si lo tienen, pero la mayoría de ustedes se saben esto de memoria, ¿verdad? Que es básicamente el Padre Nuestro, y seguimos la serie de vivir en las alturas. Hoy vamos a hablar de Jesús y la oración. Y algo bien interesante, que los discípulos, mientras estuvieron con Jesús, nunca le preguntaron: enséñanos a hacer milagros, enséñanos a hablar como tú hablas, como tú enseñas, como algo ocurre. Pero ellos se dieron cuenta que lo que sucedía era que cada vez que Jesús se apartaba a orar, cosas cambiaban. Los ciegos veían, los cojos andaban, los muertos resucitaban. Entonces se dieron cuenta que el secreto básicamente de vivir en las alturas es estar en comunión, en comunicación ¿con quién? Con Dios. Enséñanos a orar, porque cada vez que tú te vas y sacas ese tiempo con tu Padre Celestial, algo ocurre en esa comunión. Yo espero que hoy en día, si esta oración es tan común para ti, que sea algo a lo mejor diferente de lo que Dios quiere que aprendamos de este bosquejo de oración, porque la oración de Jesús básicamente está en Juan 17. Este es simplemente como un bosquejo que Él nos dio y les dijo así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y la puedes repetir conmigo si no sabes. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos y los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestras ofensas nuestro Padre ¿qué? Celestial. Padre, nuevamente pedimos que tú hables a nuestros corazones. Gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo, y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. El servicio de hoy es un poco más alargado por varias razones, no solamente porque no hay grupos de vida después, sino porque la idea, no le podemos garantizar esto, es que la iglesia madre está tomando su voto en este tiempo, y nos gustaría tener el resultado antes que el servicio se acabe, ¿okay? Por lo cual voy a estar predicando hasta las 3 de la tarde. Estoy bromeando porque yo sé que usted no, pastor, usted predique hasta donde usted quiera, porque en media hora yo me voy, no hay problema, usted habla lo que usted quiera hablar. Y nos gustaría celebrar, eso es lo que estamos esperando, ¿verdad? Pero Dios, anyway, Él es soberano, Él tiene un plan para todos. La iglesia es de Él. Si estamos hablando cómo vivir en las alturas, pues obviamente hace sentido entonces hablar de la oración. Y recuerden que estamos en la serie del Sermón del Monte, todos estos versículos y capítulos. Y está eso en esta parte para ahora, de que Él está diciendo ahora cómo orar. Cómo orar. Y hay un mensaje de 7 puntos, pero es bien rápido, no se asusten, no es a las 3 de la tarde, mucho más temprano. Pero primeramente es orar reconociendo a Dios como nuestro Padre. You pray recognizing God as your Father. Un error que nosotros pensamos es que todo ser humano es hijo de Dios. ¿Okay? No, eso no es lo que realmente creemos, sino vamos entonces a la palabra de Dios, porque entonces todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Y cómo yo sé esto? Porque la palabra lo dice. En Juan mismo, al pueblo de él, a los judíos, a los israelitas, que habían sido descendencia de ¿qué? De Moisés, de Abraham, de Moisés, les dijo: a los suyos vino, y los suyos no ¿qué? Lo reconocieron. Por los cuales no le dio ¿qué? No los llamó a ser que hijos de Dios, sino aquel que creyó en Él, que le entregó su vida a Él, a esos que lo aceptaron a Él, lo reconoció como hijos de ¿quién? De Él, y no por voluntad humana, ni de sangre, ni por heredación, sino porque hay un cambio, una metamorfosis
que ocurre cuando nacemos de nuevo. Por eso el mismo Nicodemo, él le dijo, a menos que tú nazcas de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. A menos que tú nazcas de nuevo, no vas a entender el reino de Dios. ¿Por qué Nicodemo? Obviamente, ¿por qué? Era uno de los jefes ¿de qué? De los fariseos. Era del pueblo, era de los meros, como decimos así básicamente, del Sanedrín. Sin embargo, la primera pregunta es si Dios es tu Padre. ¿Okay? No solamente el apóstol Juan nos lo revela ahí, sino en Juan capítulo 8, bien interesante, porque dice que muchos que habían creído en Él, que lo habían seguido a Él, y Él les dijo, si verdaderamente crees en la verdad, seré verdaderamente ¿qué? Libres. Y la palabra permanece que en vosotros. Y ellos se preguntaron, libres, nunca hemos sido esclavos. Y Jesús les dice a ellos, aquellos que habían creído en Él, que lo estaban siguiendo a Él, les dice, ustedes son de vuestro padre ¿qué? El diablo. Esas son palabras de Jesús. ¿Por qué le dice? Porque si ustedes realmente fueran entonces hijos de Dios, entonces supieran quién yo soy. Por eso les dice, antes que Abraham yo era. Y eso era un insulto, porque básicamente lo que él está diciendo, yo Jesús soy ¿qué? Soy Dios. Esa fue la razón por la cual lo crucificaron a él. Esa fue la razón primordial, porque él se hizo pasar diciendo que era Dios. Y ellos no vieron a Jesús como quien, como Dios. Muchos lo vieron como un buen profeta o como un buen maestro, y por eso que lo habían seguido, pero no entendía quién él era. Por eso el joven rico mismo llamó a Jesús ¿qué? Rabí, maestro. No lo llamó Lord, no lo llamó siervo, maestro. Y por eso se fue triste, porque él dice, he guardado todos los mandamientos, que ya sabemos que en ese momento mintió. Porque es imposible que guardar todos los mandamientos. Pero eso no lo corrigió y le dijo, no, tú ya me acabas de mentir, porque nadie puede guardar todos los mandamientos. Es imposible. Pero entonces Jesús ya sabía cuál era el problema de él. Y podría ser un hijo, un joven excelente. Yo creo que él mismo se creía lo que él se creía, su percepción de él mismo. Que entonces podía, tanto así cuando hacemos una pregunta, esperando que nos digan, wow, tremendo. Porque ese fue, he guardado todos los mandamientos. Pues tremendo, ¿qué tengo que hacer para el cielo? Le digo, bueno, pues hazte lo siguiente, ve y vende todo lo que tienes y dado a los pobres. ¿Qué dice? Que se fue ¿qué? Triste. Se fue triste porque se fue sin la respuesta que él estaba ¿qué? Esperando. Noten la diferencia, porque en el mismo pasaje más adelante él entra en la casa de Zaqueo. Y a Zaqueo él no le pide que venda ¿qué? Todo. Y Zaqueo era publicano. ¿Ok? No es lo mismo publicano que republicano. ¿Ok? Publicano. ¿Ok? Y el publicano era odiado por los judíos. Porque el publicano trabajaba para el gobierno romano, y obviamente estafaba. Y los que somos hispanos aquí, sabemos lo que eso significa en nuestros países. ¿Ok? Que ellos cogen su ¿qué? Cuando van a buscar sus taxes, pues por un ladito pues le roban, y como entonces son protegidos por el gobierno romano, eran odiados por su propio pueblo. Increíble que varios de los discípulos, por lo menos un discípulo, Mateo, era uno de estos, y Dios lo llamó él mismo para que fueran de sus discípulos. Pero miren la diferencia, que cuando él va a la casa de Zaqueo, ¿okay? Fue criticado obviamente por los fariseos no saben con quién él está entrando. Sin embargo, él invitó a todas sus amistades, y entonces Zaqueo dice, todo lo que yo tengo lo voy a devolver 4 veces más allá, basado en las leyes del Antiguo Testamento. ¿Y qué dijo Jesús? Hoy día ha entrado ¿qué? Salvación que a tu hogar, a tu casa, a Él. En otras palabras, ahí vemos la diferencia entonces de alguien que reconoció su pecado, que había robado, y el mismo Espíritu Santo le da convicción, porque Jesús no le dijo, ve y da el diezmo, o ve y da una cantidad, sino fue de Él mismo. Y por eso Jesús dice, hubo un cambio interno. Y eso es lo que ocurre cuando alguien entrega su vida a Cristo. Porque podemos ser religiosos como el joven rico,
o como Nicodemo, pero cuando realmente hay un cambio interno, ya el Espíritu de Dios trabajando ¿qué? En nosotros. Noten que el mismo joven rico, fariseo, sabía la palabra de los 10 mandamientos, pero sin embargo, Zaqueo, que era separado y no permitido aún en la sinagoga, también sabía la palabra de Dios porque le dio convicción de lo que él tenía que hacer. Por eso la pregunta más importante en la oración, antes de que hables con Dios, Él es tu Padre. Ha habido un día donde tú has reconocido que eres pecador, que por más bueno que tú seas, no tienes entrada ante el Padre porque un pecado nos separa de Dios porque Él es santo y perfecto. Y no puede lidiar con nuestro pecado. El apóstol Pablo lo menciona en Efesios 1, porque en Juan hablamos de un nacimiento, de una metamorfosis. En Efesios él lo llama como una ¿qué? Adopción. Y me encanta la parte de Efesios 1 cuando habla de adopción. En Romanos 8:14 él dice porque nos llama que somos hijos adoptivos. Es porque hay solamente 2 formas que tú puedes nacer en una familia o ser parte de una familia. O naciste por el vientre de la madre de esa familia, o alguien fue y te escogió y te hizo parte de esa familia. Estaba viendo, como le dije, uno de mis programas favoritos, AGT, Americans Got Talent. Y se aparece un joven sin piernas. En otras palabras, básicamente el joven tenía básicamente, yo creo que de aquí y más nada. Eran simplemente sus brazos. Y él no utilizaba ni sus sillas de ruedas. ¿Okay? Él nació sin piernas. Él nunca conoció a sus padres porque sus padres lo abandonaron. Y toda su vida estuvo de hogar en hogar por el foster care. Y nunca fue querido por ninguno de sus hogares. Porque él dice, todos ellos lo que quieren recibir, ¿qué? Su cheque. Hasta que llegó a los 17 años de edad, meses antes de simplemente ser puesto como adulto y arréglatelas, que una mujer lo adoptó. Lo cual obviamente no iba a tener mucho beneficio por muchos años, porque a lo mejor tenía varios meses de recibir el cheque del gobierno. Pero adoptó a esta persona que cualquiera diría, ¿para qué tú sirves? Y vino a ser tercero en el estado en wrestling. En wrestling. En lucha libre, lo que llaman colegialmente. Pero ¿saben qué? Él perdió las primeras 200 peleas. Y su madre adoptiva le decía que, no, tú sigue adelante, tú sigue adelante, tú sigue adelante. Exactamente la gracia de Dios. Porque tú y yo éramos pecadores que no podíamos hacer absolutamente que nada y fuimos escogidos por Cristo y nos llevó a una familia. Y ahora usted lo ve a ese joven sin piernas y con una sonrisa bien grande porque él encontró su identidad. Y cuando encontramos nuestra identidad en Cristo, sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. No lo que el mundo dice, es lo que va a ocurrir. Por eso la primera pregunta que te hago es, Jesús, tu Padre, ¿has nacido de nuevo? ¿Has entrado en esa relación con Él? Porque esa es la oración que Él escucha. ¿No Él escucha otras oraciones? Sí. Él escucha las oraciones como yo escucho el quejido del vecino, del hijo del vecino. Yo lo oigo, pero yo no tengo ningún derecho a responderle al qué. Nada, porque Él no es nada mío, es diferente. Hay algo que tú sabes cuando tienes niños pequeños y están jugando en el parque y uno grita y tú escuchas eso. ¿Ese es qué? Ese es mío. Entonces cuando entendemos que hemos nacido de nuevo, oramos con un entendimiento. Y el primer entendimiento es orar con el entendimiento de la prioridad de Dios. Noten, Padre nuestro, que estás ¿qué? En los cielos. So first of all, is he your father? ¿Es tu padre? Y segundo, mira lo que dice, santificado, glorificado sea ¿qué? Tu nombre, exaltado tu nombre. Dios se merece toda honra, gloria, y Jesús mismo, el mismo Dios encarnado, vino a glorificarlo ¿qué? A Él. ¿Y qué glorificarlo a Él? Él nos creó a nosotros para alabarlo, para exaltarlo, aún las estrellas.
adoran la majestad y la soberanía de Dios. Esa es la razón. Cuando un equipo de deporte es tan famoso, ahora le ponen etiquetas por todos lados. Solamente creo que 2 equipos en las grandes ligas que no le ponen nunca nombre a los jugadores. Y es los Yankees y creo que Boston. Creo que Boston se copió a los Yankees, no sé, viceversa, algo así. ¿Okay? En college football antes era Notre Dame, cuando Notre Dame era el que ganaba casi siempre los años. Ahora mismo Notre Dame, yo no sé la última que ganó. Okay. Pero no ponían nombres en la parte de atrás. Y nota que cada equipo que tú juegas nunca tiene tu nombre al frente. Siempre tiene ¿qué? El nombre del equipo. La razón nuestra de ir al Padre es para glorificarlo, exaltarlo a Él. Porque entonces la imagen del que está en nosotros, el Espíritu que vive en nosotros, simplemente darle gloria ¿a qué? A Él. Para eso esa es la razón primordial de oración, glorificar, ensalzar, alabar su nombre. Dice que alabanza es a una persona, a una cosa, hacerlo digno de honor, de prestigio o fama. Es reconocer algo glorioso en nuestra vida. La oración comienza con la paternidad de Dios en nuestra vida, pero con la prioridad de exaltar a Dios. Entonces, eso nos hace entender que oración no tiene nada que ver con nosotros. Tiene que ver con su gloria. Hello, ¿me están siguiendo? Porque usualmente la oración tiene que ver qué me falta a mí, qué problema yo tengo. No, es con la gloria de Él. Porque siempre he dicho que, me imagino cuando David estaba viendo a Goliat, vieron un gigante. Pero en el momento que quitó los ojos de Goliat y empezó a ver la grandeza de Dios, la montaña, los cielos, y volvió a mirar a Goliat, vio un enano. Porque él estaba fijado que en la gloria de Dios nos fijamos en nuestros problemas, en las situaciones, en vez de poner nuestros ojos ¿qué? En Dios. El que con su palabra hizo ¿qué? Al mundo. Entonces tú lo puedes glorificar en medio de cualquier situación, porque esto es que entiendes que la prioridad es glorificarlo a Él. Varias veces siempre me ha tocado cuando mi pastor una vez me contó que fue una persona y me dice, mientras él me estaba discipulando, me dice, una de mis visitas más difíciles al principio fue esta persona que ya tenía cáncer, se le había regado por todo el cuerpo. Le habían quitado sus senos, le habían quitado otras partes del cuerpo, y cuando la tenía que visitar, era porque le habían quitado una de sus piernas. Y él decía, ¿qué yo puedo hacer para motivarla, para darle palabras de aliento? Hasta que entra en ese lugar, dice, gloria a Dios. Le dice al pastor, aleluya. Yo sé que voy al cielo. Lo que nunca pensé era que iba a ir en pedacitos. ¿Están viendo la diferencia de lo que hace Cristo entonces en la vida nuestra? Es glorificarlo a Él. La oración empieza entendiendo que Él es nuestro Padre y que estamos aquí para glorificarle, darle gloria a Él, por lo cual todo lo que somos nosotros, aún nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, todo viene acerca de Él por su creación, pero aún la salvación que Él nos ha dado. Son nuestros planes, nuestras metas, nuestros problemas, no tienen nada que ver con nosotros, tienen con quién, con Él, porque miren el próximo punto. Orar para que su reino se manifieste en nuestras vidas. Venga tu reino. ¿Qué significa venga tu reino? Cuando Jesucristo llegó a la tierra, por eso en Juan 3, cuando Él le dice a Nicodemo entonces, a menos que tú nazcas de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. Él no está hablando del cielo. Porque si lo vemos, iba de aldea en Marcos 1, cuando Él había sanado a la ciudad completa y se fue a orar y lo estaban buscando a Jesucristo de madrugada. Y Él les dice así mismo, mira, hay un montón de gente, dicen todo el mundo, obviamente no es todo el mundo, que vino para ser sanado, porque oyeron de los milagros que tú hiciste. Y Él no los sanó. Él dijo, no, estaba con mi Padre y tengo que ir a la próxima, ¿qué? Aldea. Porque el reino ya ha llegado, el reino es Cristo, el que llegó es reinado es Cristo. En otras palabras, no es algo futuro, es algo presente. Cuando digo algo presente es cuando Cristo viene a tu vida, entonces Él viene a ser el rey de tu vida, no el Señor de tu vida. Muchas veces mencionó, me encanta lo que Tony Evans dice. Tony Evans dice que a veces los cristianos tratamos a Cristo como Inglaterra trata o trataba a la reina de Inglaterra. ¿Qué significa esto? Cada vez que pasaba con su carroza o caminaba todo el mundo derecho y como levantando las manos y honrándola y dándole gloria a la reina.
Lo único que la reina de Inglaterra no tiene ningún poder. El poder lo tiene el primer ministro. Ella no puede tomar ninguna decisión. Y a veces, muchas veces, levantamos la mano en la iglesia, gloria a Dios para aquí y para allá. Pero cuando salimos de aquí preguntamos, ¿quién está reinando en tu vida? ¿Es Cristo? ¿Sabes lo que es un reino? Un reino es un territorio en el que el jefe del gobierno es rey, que territorios que le pertenecen a la propiedad, que le pertenecen que a él. Por eso cuando hablamos de ofrendar, ¿cuánto debo dar? Todo le pertenece a él. Venga a tu reino, es decir, gobierna sobre mi vida, toma todo, te pertenece que a ti, porque el día que le entregué mi vida a Cristo, le entregué ¿qué? Todo. El caso, el carro, los hijos, la esposa. Es para que gobiernes que en nuestra vida. Entonces, cuando entendemos esto, entonces cambia nuestras prioridades. Así como Jesús oraba, Jesús siempre está hablando ¿qué? Tu reino, tu reino, tu reino. Buscar mi reino y mi justicia. Su reino, su reino. Porque cuando Él empieza a reinar en tu vida, la situación cambia. Siempre lo comparo. Me acuerdo siempre cuando, y ahora tuve la experiencia de volver a México unos años atrás, cuando iba anualmente, y el hotel nuestro, donde nos quedábamos cuando estaba en mercadeo de una compañía, y quedaba al lado de la embajada americana. Y la embajada americana, todo lo que eran soldados, ¿qué? Americanos. Y esa área le pertenece, ¿qué? A Estados Unidos. Pero está en México, pero todo lo que ocurre ahí, tú no puedes entrar ahí a menos que Estados Unidos te permita entrar, tengas una cita con alguien que está allá adentro. Cuando tú le entregas tu vida a Cristo, mi hogar le pertenece, ¿qué? A Dios. Mi carro le pertenece a Dios. Por si alguien se lo roba, se metió en tremendo lío. Porque le robó el carro a Dios. Ya la casa es de Dios. Eso no significa que te lo pueden robar o que algo puede ocurrir. Pero tú puedes descansar porque se lo entregaste, ¿qué? A Dios. Tus hijos se lo entregaste, ¿qué? A Dios. Porque Él reina sobre nuestra vida. Cuando eso ocurre, porque lo más que nos preocupa a nosotros en nuestra vida es, ¿ok? Nuestras finanzas, nuestra salud, que nuestras metas, nuestros propósitos, todo lo que nos preocupa. Pero ya nos dimos cuenta que la vida no es hacer que nuestros propósitos los planes de Él. Entonces, venga, tu reino, reina en tu vida, ¿para qué? Para que tu propósito se cumpla, ¿qué? En mi vida, no el mío, el tuyo. Tu negocio no es tu negocio, es de Él. Hello, ¿me están siguiendo? Por lo cual, si se te cae el negocio es porque Él tiene otra cosa para ti. No es que seas mal administrador, porque primero se lo entregaste a Él, le entregaste todo a Él. Entonces, mira, ese es el negocio de ¿quién? De Él. Hágase tu voluntad. Y mira cómo Él nos dice. ¿Sabes lo que significa cómo, verdad? ¿Cómo? Por si acaso no lo entienden. ¿Cómo? How. Dice, tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. ¿Cómo usted cree que hace la voluntad los ángeles en el cielo? ¿Usted cree que cuando Dios dice algo en el cielo, los ángeles dicen, de nuevo, chico? No. Cuando Dios dice en el cielo, lo más seguro, brinca. La pregunta que se hace es, ¿qué tan alto tú quieres que yo brinque? Porque se hace perfectamente en el cielo. Eso es lo que Él está hablando aquí. Yo siempre he mencionado, me acuerdo de Rubén Sandoval en la iglesia de Orlando, y siempre se me olvidaba corregirlo, porque él lo oraba al revés. Pero como decía al principio de la oración, ya después que acababa la oración, era de los que oraba bien largo. Entonces ya se me olvidaba. Y decía, no le miento, hágase tu voluntad en el cielo como se hace aquí en la tierra. Y yo en mi mente iba los ángeles corriendo como locos, haciendo lo que le da la gana a los ángeles allá en el cielo. Y ese es el cómo que Él está hablando aquí. Es los propósitos de Dios. Que tu voluntad haga que en mi vida. Por eso los propósitos de Dios son perfectos. Y su mayor propósito es que seamos como quien, como Cristo. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En otras palabras, tú quieres hacer la voluntad de Dios, tienes que parecerte a quién? A Cristo. Tienes que copiar a Cristo. En 1990, casi todo jugador de baloncesto que jugaba en escuela superior jugaba con la lengua afuera. ¿Sabes por qué jugaba con la lengua afuera? No porque estaban cansados, sino porque Michael Jordan jugaba ¿con qué? Con la lengua
afuera. Y la frase de Nike o de Gatorade, ¿sabe cuál era? I want to be like Mike. Y todo el mundo estaba viendo Gatorade y comprando Nike shoes porque querían ser como Mike. La pregunta es si nosotros tenemos el mismo entusiasmo de querer ser como ¿quién? Como Cristo. Y en vez de una marquita, vivir con la cruz de Cristo, porque eso es lo que identificó a Cristo. Y recuerde que la cruz en aquella época no era algo agradable, era algo que vergonzoso. La cruz era para los criminales, los peores criminales en el mundo, creado por los romanos para crear ¿qué? Sufrimiento a los criminales. Eso es lo que la cruz significaba. Por eso Cristo vino a hacer que la voluntad de quien, de su Padre, no aún la propia. Entonces, sus propósitos en nuestra vida. ¿Ves cómo de momento la oración cómo va cambiando? Todavía no te he hablado nada de ti. Aquí, there's nothing about you. Aquí, it's everything about what? God. Ustedes se imaginan que cuando yo fuera, y lo bueno es que cuando viajaba, mi compañía pagaba ¿qué? Todo. Ella me hacía la reservación aérea, me sacaba reservaciones para el hotel, todo. Yo no tengo que poner por nada. Pero había una diferencia. Que mientras yo estaba en México, yo no podía decir, fui a las pirámides y después me fui a Chapultepec, a Chapultepec, y después me fui, y la pasé tremendo. ¿Ok? Porque yo no fui a hacer ¿qué? Mi voluntad. ¿Y hacer la voluntad de quién? De la compañía que me envió. ¿Para hablar con quién? Con los negociantes, con los hombres de negocio, donde estaba entonces haciendo mercadeando para el producto. Y el hermano Pepe hace algo igual también. Yo creo que si él regresa, lo mandan para Colombia y se pasa en todo lugar. Me dice, qué precioso. Y regresa allá y dice, bueno, qué bonito aquí. Mira las fotos que tomé. Ahí mismo yo creo que le dan su taretita rosa y le dicen, ok, síguelo para que te quedes por allá entonces. Y ese es el punto, que lo que Dios nos da a nosotros es para cumplir ¿qué? Sus propósitos. Porque le entregaste ya tu vida. Sus pies le pertenecen ¿a quién? A Él. Tus manos le pertenecen ¿qué? A Él. Todo le pertenece a Él para que entonces Él haga su voluntad. Y por eso nos llama embajadores, sacerdotes y apóstoles aquí en la tierra. Ahora, después de estos 4 puntos, viene el quinto. Y el quinto es el primero, que tiene que ver algo realmente para nosotros y por nosotros. Orar por las provisiones de Dios. Pero ve cómo cambia la situación. Porque la provisión de Dios no es para que tú te las goces. O te las puedes gozar, y gloria a Dios. Mire cómo el mundo ha ido cambiando y no nos damos cuenta. Y necesitamos como más y más y más economía. A mí, vamos a ser honestos. A mí, yo necesito un iPhone. I do. And you do too. Más o menos, ¿verdad? Mi esposa me dice no. ¿Por qué? Porque se ha hecho parte tan integral de nuestra vida que ahí está toda la información que tú necesitas. ¿Ok? Todo lo que antes, una vez entro a una casa y a veces voy siempre con la perspectiva espiritual y no de crítica. Porque vivimos hoy en día y no hay nada malo hoy siempre lo he dicho, ser rico no es pecado. En la Biblia hay un montón de ricos. El que compró la tumba de José de Arimatea tenía dinero, obviamente. Nicodemo. Si vamos al Viejo Testamento, el rey David, José. Yo siempre he dicho que vivir el sueño americano no es pecado. Buscar el sueño americano es pecado. Porque Él nos manda a buscarlo a Él primeramente sobre todas las cosas. Si Él quiere bendecirte, que te diga, pero si no, tú tienes un propósito que darle la gloria a Él. Y todo lo que viene para Él es para su gloria, es para honrarlo a Él. We're spoiled. Cuando uno se pone a pensar, ve 70 años atrás, yo no sé ustedes, pero antes, y no estoy hablando en contra de eso porque yo los he gozado. Antes, ¿quiénes podían tomar un crucero? 30 años atrás. ¿Quién usted cree que podía tomar un crucero? La gente de dinero. Es más, los celulares. Nosotros los pobres en aquella época no teníamos qué.
Claro, los celulares eran unos aparatos así que tenías que ponerle un antebrazo para poder sostener el teléfono. Pero me están siguiendo. Hemos ido progresando al punto de que somos ricos. Ricos. Porque tenemos lo que antes tenían los ricos, ahora lo tenemos nosotros. Yo no sé ustedes, eso demuestra mi edad. Pero antes tú podías comprar un carro sin aire acondicionado. ¿Ok? Hermana, ya sé su edad más o menos porque hizo así. Para los jovencitos dicen, ¿qué? ¿Sin aire? ¿En Florida? Sí. Tenías que tener extra desodorante en el carro en ese caso. Y una toallita. Pero hemos estado tan cómodos que entonces nuestra oración cambia porque es acerca de nosotros. Y lo que tenemos que entender, el pan nuestro de cada ¿qué? Día, no de la semana que viene, no del mes que viene, no del año que viene, porque en aquella época tú tienes que depender de Dios. Tú tienes que ir diariamente ¿qué? Al mercado. Tú tienes que depender, si eras un agricultor, tenías que llover porque si no llueve, no hay comida. Y hoy en día estamos tan cómodos que tenemos entonces nuestra fe está basada en qué tan alto, que cuánto dinero tenemos en el banco. O qué tan grande mi credit card, me aprobaron. En vez de decir Dios, hay que hacer cirugía plástica. Yo estoy hablando del mami o el papi talk. Estoy hablando de confiar en qué, en Dios. Y que Él provea todas sus necesidades. Y Él ya lo ha dicho. El pan nuestro. Pero la razón que Él te quiere alimentar, la razón que a lo mejor tú puedes tomar unas vacaciones y Dios te ha bendecido y tomar un crucero, es para que tú descanses tu cuerpo porque le estás sirviendo ¿qué? A Él. Hello, ¿me estás siguiendo? Es para que le sirvas a Él mientras está aquí en la tierra. La mayor razón para proveer para nuestras ciudades es para hacer su voluntad y nuestro cuerpo depende de ¿qué? De ellos. A mí a veces me daban la tarjeta de crédito de la compañía y a veces me daban cash extra por si acaso. Pero yo no lo podía usar para lo que yo quería. Yo tenía que entrar ¿qué? Un recibo de dónde yo invertí el dinero porque el dinero ese le pertenece ¿a qué? A Dios. En este caso era la compañía. ¿Me están siguiendo? Entonces cuando tú entiendes que tú eres administrador de lo que Dios te ha dado, entonces Dios te empieza a bendecir porque tú fluyes. ¿Las bendiciones de quién? De Dios. Dame un mejor trabajo. Dame más dinero. ¿Para qué? ¿Para bendecir a misioneros? ¿Para ayudar a hermanos? Porque si es simplemente para quedarse en ti, y esa es la diferencia y no lo leí esta mañana, dice que voy a ser regañado. Esa es la diferencia entre el río Jordán y el mar muerto. El agua corre para ambos. Lo que sucede es que en el mar muerto se queda estancada de salitre. Y el río Jordán ¿qué? Fluye y fluye. Y muchas veces nos perdemos las bendiciones de Dios porque pensamos que las bendiciones son ¿para qué? Para nosotros. Ora, Señor. Protégeme, ayúdame, bendíceme. Parecemos de América del Sur, de allá de Chile o de Argentina. Hasta orando. Pero para sí, protégeme ¿para qué? Para hacer tu voluntad. Ayúdame ¿para qué? Para hacer tu voluntad. Porque hay un propósito. Cuando mi hijo dice, ora. Cuando mi hijo fue la primera vez a Nepal. Mira por lo que él oró. Él no oró para que Dios lo protegiera. Él lo oró para que Dios lo usara. Y él dijo, yo quiero ir y ora por mí. Mira lo que me dijo, lo primero que quiero es por mí. Es para que no me regresen. Yo no tengo problemas con que me encarcelen o me caigan arriba. Así mismo lo dijo. Porque entonces a los misioneros donde él estaba en Nepal, era un área naranja. O sea, no era roja, no te mataban. Mataban a los locales, a los de afuera para evitar un compromiso con Estados Unidos. Lo que hacía en ese caso, te daban una pela, te ponían en la cárcel y te enviaban.
Y él me decía, porque la razón que yo vine aquí por estos 6 meses es para llevar el evangelio. Y si me regresan, fallé en lo que Dios me estaba enviando. Nosotros lo hacemos al revés. Protégeme, ayúdame, bendice. ¿Para qué? Si no es para usarlo para su gloria. Ay, pastor, oré por mí, pero ¿para qué? Y eso entender entonces la oración. Y aquí dice, yo no sé si usted sabía esto. Si usted le entregó su vida a Cristo y usted administra su dinero de acuerdo como Cristo quiere que administre su dinero, sus gastos ya están pagos. Déjame repetir eso de nuevo. No he visto justo, desamparado, ni siervo que me diga qué, pan. Él te dice, no te dejaré ni te desampararé. Pero la primera parte que dice, está contento con lo que tenéis ahora. Es bien difícil en América no estar contento. Yo me acuerdo cuando compré una casa hace años que tiene un walk-in closet. ¡Wow! Yo nunca había tenido un walk-in closet. Yo un walk-in closet. Y estaba contento con mi walk-in closet. Hasta que vino un amigo mío que quería comprar casa y fuimos a ver otras casas. Y entré a otro walk-in closet. Inmenso. Que había hasta una bañera allá adentro. ¿Y qué es lo primero que yo hice? Wow, this is a walk-in closet. Porque es la carne nuestra. Es como, wow, aquí yo puedo hacer esto. Y ya yo estaba haciendo y más. Sí, yo tenía mi casa ahí tranquilo. Pero ¿estás contento con lo que tenéis que? Ahora, porque hay personas que están durmiendo en un closet. Y no es ni siquiera en un walk-in closet. 80% de las personas en los Estados Unidos no controlan su temperatura porque no tienen aire acondicionado. No tienen alacena o pantry. Y no tienen closets. ¿Y nosotros en América qué? Nos quejamos. O nada malo con estas cosas. Por eso me encantan los viajes misioneros. Especialmente jovencitos. Porque se quejan porque no han podido comprar el último. Yo no sé ni por qué número van. Ya los míos ya los crié, así que. ¿Cómo se llaman ahora los juegos? ¿Cómo? Xbox, sí, pero ¿qué número están ahora? Xbox 5, yo pensé que estaban por 525, así, Xbox. Okay. Me he extendido, no voy a llegar a las 3, no se asuste. Van a llegar a almorzar a tiempo. Él dice que Él ya va a suplir nuestras, ¿qué? Necesidades. ¿Usted cree que yo me preocupaba cuando llegaba al aeropuerto y iba a decir, ¿y tendré habitación en el hotel? No, yo no estaba preocupado por nada, ¿verdad? Tranquilo, ya usted sabe que va y tiene su nombre. Y si no tiene su nombre, siempre te llama ya a la compañía. La diferencia es que aquí en este caso Dios, la compañía era el gerente. Mira, aquí me dicen que no tienen el suite que yo quería. Es que no es un suite que te dimos un closet, pero está bien. Y ya Filipenses 4:19 me dice que Él ha provisto todas mis necesidades. Y entonces finalmente, orar por el perdón ¿de quién? De Dios. Porque eso es donde tenemos una buena comunicación ¿con quién? Con Dios, porque fallamos diariamente, fallamos constantemente. Y perdona nuestras deudas. ¿Cómo? ¿Están viendo ahí? ¿Cómo? Y vuelvo de nuevo. ¿Cómo yo perdono a quién? Qué fácil para nosotros perdonar, ¿verdad? Okay. Mi esposa dice que yo soy un chofer la palabra ofensivo. No en mis palabras, ni en mis manos, ni en mis dedos, pero agresivo. Tú eres agresivo. Entonces, a veces me molesto cuando alguien me corta a mí. Pero se me olvida que yo soy un cortador. ¿Me están siguiendo? Oh, Dios me lo enseñó los otros días. Pero mira que este tipo se cree esto y lo otro para aquí para allá. Y el Espíritu dice, ¿tú lo haces a cada rato? Qué fácil es pedirle perdón a Dios. Pero qué difícil es perdonar a otro, ¿verdad? Y si me dice y usa la excusa que a veces usamos, pastor, pero usted no sabe lo que él me hizo. O lo que ella me hizo. Yo no tengo que saber, pero Jesús sí sabe. Que a él lo desnudaron en una cruz y lo cargaron en el cruz y él perdonó.
Entonces, si Él perdonó, ¿cuál es tu excusa? What is your reason? Porque tú no perdonas porque la persona se lo merece. Tú lo perdonas porque Jesucristo se lo merece. Y tú lo haces por Cristo, no por ti. So, perdonar, oigan esto bien, perdonar son requisitos para un cristiano. Eso no es una opción. Eso no, bueno, yo voy a esperar. No. Porque es imposible que tú puedas hablar con el Padre y no perdonar a nadie. Él no está escuchando esa oración, by the way. No, olvídate de ayunar. Olvídate de estar horas ahí, no va a pasar del techo. Y por eso aún, fíjate, le dice al esposo que su oración no pasa del techo como trata a la esposa. Porque a veces es la relación más difícil. Pues estoy seguro que usted tiene más peleas con su cónyuge que con el vecino. Yo espero. Porque entonces tiene problemas más grandes. Eso es otro mensaje. ¿Ok? Porque es la que está constantemente contigo o el que está constantemente contigo. Y Dios me dice, si tú no amas a este que has visto, ¿cómo vas a amar a aquel a quien no has visto? Perdonar es un requisito. Primeramente, porque Él nos perdonó a nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y perdonará que nuestros pecados limpiará de qué? De toda maldad. Eso es un prerequisito para ir. Entonces dice, esto es como porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. ¿Cómo tú sabes que tú has sido perdonado? Y ¿tú fuiste perdonado? Sí, yo le confesé hoy a Dios todos mis pecados. Como ahora estoy perdonando a los técnicos. ¿Me están siguiendo? Si tú se los confesaste, pero la pregunta es si hay alguien que tú le tienes que pedir perdón. Porque entonces ahí se quedó. Y después es que Dios no me responde. No te responde porque tú no estás pendiente a lo que Él te está tratando de decir. Eso es un prerequisito que está diciendo, ¿cómo entonces nosotros perdonar? Y finalmente, orar entonces es que tú oras por la protección y fortaleza de Dios. No para que proteja tu negocio, no para que proteja tu salud, no para que te dé fortaleza, porque la razón como tú estás haciendo lo que Él te ha mandado a hacer, entonces puedes orar por la protección, porque estás haciendo exactamente lo que Él te mandó hacer. Estás viviendo sus propósitos, estás viviendo para su gloria. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es tu reino. Mi terreno donde estés es tu reino, es tu gloria, es tu poder, no es el mío. Por lo cual, si Él no se manifiesta, no te preocupes, porque Él tiene todo el poder. Jesucristo entendió eso. Nosotros no entendemos muchas cosas, no tenemos que entenderlo, solamente tenemos que confiar en lo que Él ha dicho. Tú no tienes que verlo, tú no tienes que escucharlo, porque ya lo tenemos en su palabra, que Él te ha dicho que Él está contigo, que Él no te va a dar, que Él es tu roca, que Él es tu fortaleza, que Él es tu porvenir. Por lo cual tú no tienes que estar esperando que Él te diga, simplemente tú descansas, porque Él está ahí. Me acuerdo cuando niño, yo sé que lo repito mucho, eso debe ser bien breve para aquellos que no lo han escuchado. En Puerto Rico, al lado de mi habitación, en el techo al lado había un techo de aluminio. Cuando brincaban gatos, cuando había estos torrenciales que caían, estos rayos que caían, y eso sonaba yo como niño ahí en la cama, con miedo. Sin embargo, caminaba, cogía mi colchita y me iba para el cuarto de mi papá. Y me tiraba en el piso frío, en loseta. Increíble, cuando vine a Estados Unidos, aquí los que tenían alfombra eran los pobres, los que tenían loseta eran los ricos. En Puerto Rico era loseta a todo el mundo. Y me tiraba en el piso frío a descansar. Eso es como un piso frío. Puede traer descanso en vez de una cama calientita en una habitación, porque había una diferencia. Yo sabía que mi papá estaba ahí. Yo sabía que mi temor se iba, no porque los truenos paraban, no porque el ruido paraba, sino que yo simplemente podía tocar y decir, papi. Y a veces estamos en el piso, tú no te preocupas, porque yo prefiero estar en el piso, en la presencia del Señor, que en una cama de agua sin la presencia del Señor.
por la protección. 1 Corintios 10:13, Dios no nos mete en pruebas, al contrario, Él nos da salidas. ¿Por qué necesitamos su protección? Por la carne. Yo le pregunto al Señor, pero ¿por qué tengo que batallar con la carne? ¿Se ha hecho esa pregunta alguna vez? Porque sigue ahí, el mismo apóstol Pablo lo decía en Romanos capítulo 7 al 8. Las cosas que quiero hacer no las hago y las que no quiero las hago porque esta carne, pero al final dice, gracias a Cristo. Y yo entendí, ¿por qué? ¿Sabes lo que? Porque si yo me levantara por las mañanas, que no tuviera ni que lavarme los dientes, me levantara espiritualmente en una luz espiritual y andara por ahí espiritualmente, me monto en mi carro, alguien me da un corte de pastelillo, Dios te bendiga, aleluya, gloria a Dios, todo así. No tendría que ir diariamente y depender de quién, de Dios. No tendría que ir donde Él y decirle, Señor, te necesito, porque mi carne siempre está en contra de mi espíritu. Y es que no dependemos de Él. Por eso el mismo Cristo no vino a ser nuestro Salvador y vino a ser nuestro ejemplo. Por eso es que Él diariamente Él oraba. ¿Y por qué Él oraba? Si Él era mismo Dios. Porque Él vino a ser nuestro ejemplo. Porque Él se levantaba directamente para Él. Señor, ¿cuál es tu agenda para mí hoy día? Tu agenda específica. Tu voluntad específica. No general, sino específica. Porque su voluntad general para todos es que seamos como ¿quién? Como Cristo. Pero dentro de eso, Él llama a unos pastores, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros misioneros. A otros misioneros. Entonces está la carne, está en el mundo que estamos siendo ¿qué? Atacados por el mundo, bombardeados ¿por qué? Por el mundo. Y el enemigo. Muchas veces le echamos más la culpa a él, no. Ya la carne está en nosotros, la concupiscencia ya está en nosotros, el deseo de hacer el mal. No necesitamos mucha ayuda, un empujoncito nada más. Y el mundo no sigue a Cristo. Y el enemigo, entonces sí, Él nos va a ¿qué? Nos va a atacar. Cuando entendemos que oramos, porque entendemos nuestra relación con Dios, los propósitos de Dios, perdonar a otros porque Él nos perdona. Entonces la solución para nuestros problemas no son arreglados en la tierra, son arreglados en el cielo. Había una vez no sé si era la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial, que había un piloto que se montó en su avión para ir a bombardear, donde supone que él bombardeara al enemigo. Pero mientras está arriba, en las alturas, empieza a escuchar algo. Y era que el avión parece que durante el día donde lo habían dejado estaba lleno de ratas el lugar. Y se había metido el avión lleno de ratas y estaban ruyendo, ¿ok? Las partes eléctricas o algo importante en el avión, donde empezó ¿qué? Él tenía dos opciones. Dice, si regreso, lo que regreso no sé si puedo llegar al propósito por el cual estoy aquí en la guerra. Y es para bombardear el área del enemigo. Entonces él hizo algo. En vez de regresar, en vez de paniquearse, un Spanglish, él lo que hizo fue empezó a volar bien alto para que la presión del aire matara las ratas. Yo no sé por lo que tú estás pasando, pero yo creo que tú quites los ojos de la tierra, de tu propio sentido de común, y que tus problemas tú se los llevas a la altura del Señor. Señor, yo no puedo lidiar con esto, y que sea la presión de Dios la que trabaje con eso. Tú haces lo que tienes que hacer aquí en la tierra, lo que Él te ha mandado a hacer. Entonces tú puedes descansar porque hay un propósito por el cual Él te llamó. Este piloto entendía el propósito. Él pudo haber salvado su vida bien fácil. Bueno, giro y llego y aterrizo, pero no. Yo tengo un llamado. Yo simplemente voy a ir a las alturas. Y esa es la serie, ir a las alturas. No enfocarnos en lo que está sucediendo aquí en la tierra. Porque Dios es soberano. Dios es en control. Y Él es tu Padre. Y así como tú eres un buen padre para tus hijos, Él es un Padre perfecto. Él tiene un plan. Glorifícalo en todo lo que está ocurriendo en tu vida. Que Él reine en tu vida. Que haga su voluntad. Porque Él se va a encargar de tus necesidades, de tu provisión. Para darte el poder y la gloria que tú necesitas para hacer lo que Él te mandó a hacer. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por cada persona que está aquí. Tú conoces cada situación.
una persona. Si en este lugar hay una persona que no te conoce de una forma real o personal, que tú le hables hoy día. Padre, tu gloria está en nosotros. Pero si hay alguien aquí que necesita tu gloria, que en este momento tu gloria esté sobre él.